Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva transmisión el día de hoy. Como muchos jueves, los acompañamos en esta tarde para poder hablar un poco acerca de algunos temas que son muy importantes para la salud. Ya saben, este programa llega gracias a Garantía de Salud, a los programas de Edad Dorada, Family Hope. Así que en mi nombre, yo soy la doctora Daniela Hueda y les doy una bienvenida a todas las personas que nos están viendo por todas las redes sociales. Asimismo, un gran saludo especial a las personas que nos están mirando por Zoom, que son nuestros queridos asegurados de Garantía de Salud. El tema del día de hoy es un tema bastante curioso. ¿Alguna vez han visto ustedes o conocen a una persona o tienen algún familiar, algún conocido, de que tiene unas manchas negras, oscuras en el cuello, que de repente uno puede decir, ¿a qué se debe esto? Entonces, para saber bien a qué se debe y todo lo que tiene detrás de esas manchas, tenemos a un especialista. Así que el día de hoy nos va a acompañar el doctor Robert Esquivel, quien es médico de aquí, de la clínica Hope. Él es médico internista y tiene una especialidad en diabetes. Así que le vamos a brindar un fuerte aplauso virtual al doctor Robert, que nos acompaña. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniela. Gracias a todas las personas que nos acompañan en todas las redes sociales, a las personas que están en Facebook, a las personas que están en Instagram. Bienvenidos nuevamente a estas transmisiones. Gracias a la clínica Hope. Para hacer estas transmisiones y transmitir conocimiento, que es lo que queremos, ir mejorando la calidad de vida de todas las personas. Y tal como lo dices, Daniela, el tema que vamos a conversar es acerca de estas manchas en el cuello conocidas como acantosis nigricans. Un tema muy importante porque es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que está en el momento y es un signo para cosas que vamos a ver adelante, que nos pueden servir para identificar tempranamente algunas patologías. Básicamente lo que nosotros queremos es prevenir y enseñarles a ustedes a prevenir. Perfecto, doctor. Antes de comenzar ya con el desarrollo del tema, tengo dos anuncios importantes que hacerles. El primero, decirles de que todos están invitados a poder participar en la conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Esquivel, mandando sus preguntas por cualquier red social y nosotros vamos a leerlas con mucho gusto y responder todas sus dudas. Y la segunda es decirles que como los últimos jueves estamos acostumbrados a sortear este increíble libro. Es un libro hecho por los nutricionistas y los chefs de la clínica Hope, que está lleno de recetas deliciosas, saludables, lo más importante, y fáciles de hacer. Tiene postres, tiene segundos, tiene platos de fondo, tiene entradas, ¿sí? Y la única manera de llevarse el libro es para los pacientes, es decir, los asegurados de Garantía de Salud que nos miran por el Zoom. Se les va a brindar un link, el cual va a estar en el chat. Le dan un clic en ese link del chat y se inscriben para el sorteo. Y al final de la charla vamos a estar sorteando el libro. Así que ya saben, inscríbanse y mucha suerte para todos. Ahora sí vamos a empezar con el tema. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la acantosis nigricans? Muy bien, Daniela. Vamos a hablar de la acantosis nigricans y para esto tenemos algunas imágenes. La acantosis nigricans, como podemos ver en las imágenes, es una lesión hiperpigmentada en la cual va a haber un aumento de la coloración en zonas de pliegue de la piel, generalmente en zonas de mayor contacto, en zonas de extensión. Esto se puede ver, por ejemplo, en el cuello de algunas personas, en la zona axilar, en las zonas de extensión, rodilla, codos. Podemos ver la siguiente imagen y vamos a ver cómo se puede ver. Generalmente tiene una textura como aterciopelada. Entonces, muchas personas piensan que es parte de la coloración, de la fricción que puede existir, pero esta es una patología dermatológica que en muchas oportunidades nos puede demostrar que hay algo de fondo. Daniela, existen dos causas principales, dos clasificaciones en cuanto a la acantosis nigricans. Una que se puede deber a temas del síndrome metabólico, alteraciones de la glucosa, y otra que se debe a otras patologías oncológicas. Ahora vamos a tratar acerca de las patologías del síndrome metabólico, aquellas relacionadas. Entonces, estas lesiones que se ven a nivel de cuello también se pueden ver en otras zonas del cuerpo, como vemos aquí. Tiene una característica hiperpigmentada, es decir, una coloración más oscura que el tono de la piel de la persona.
también se ve que están en los pliegues, no es una coloración continua. Como vemos en la imagen, ¿sí? Acá de repente podemos señalar que existen algunos pliegues y generalmente esto se va a dar en las zonas de fricción, como comentábamos. Es muy frecuente, aquí vemos la zona del cuello de esta persona, es muy frecuente que se dé en esta zona. También se puede dar en la zona axilar y hay muchas personas que dicen, doctor, mire, creo que el desodorante que estoy utilizando me está haciendo mal o tengo una dermatitis, porque son lesiones que se pueden confundir con una dermatitis tópica. Sin embargo, este tipo de lesiones puede deberse a una alteración de la glucosa, como lo vamos a ver más adelante. Exacto. Entonces, no es solamente la coloración en sí, que podría ser hasta algo estético, por así decirlo, sino lo que esto conlleva de fondo, ¿no? Es importante que las personas que tengan este tipo de pigmentación en la piel, en las zonas de pliegue, como bien explicaba el doctor, nos llame un poquito la atención y nos haga ir a buscar un poco de ayuda de un especialista, ¿no? En este caso puede ser un médico internista, un endocrinólogo. ¿Por qué, doctor? Porque esto traduce que hay problemas metabólicos, ¿como cuáles, por ejemplo? Daniela, es muy importante lo que tú dices, porque estos son pequeños signos de alarma y la piel, que es considerada como un órgano, nos va a demostrar, vamos a tener a simple vista algunas manifestaciones de que pueden haber alteraciones metabólicas. Cuando nosotros tenemos alguna patología en el metabolismo de la glucosa, el cuerpo trata de reaccionar y de llevarnos a niveles normales. En este caso, aumenta el nivel de la insulina, la producción de la insulina, porque el cuerpo está produciendo mucha glucosa y también puede ser que exista algún tipo de resistencia a la insulina. La insulina tiene algunas hormonas y proteínas que son muy similares. Una de ellas es la que estimula la producción de los melanocitos y la producción de algunas otras sustancias que a su vez van a hacer que se den esas lesiones hiperpigmentadas en la piel. Pero no solo eso, también pueden dar otras lesiones que las vamos a ver y las conocemos como los lunares de carne. A ver si vemos la siguiente imagen. En esta imagen, Daniela, nosotros vamos a ver algunas lesiones que nosotros la conocemos como lunares de carne. Creo que todos conocemos a alguna persona que la tiene y tienen muchas causas, pero una de ellas, sobre todo en personas con factores de riesgo, puede hacer que haya alguna alteración del metabolismo de la glucosa. Entonces es muy importante poder identificarlas tempranamente para evitar complicaciones posteriores. Y tal como lo dices, esto lo podemos ver en una consulta, su médico de atención primaria, su médico general, familiar, en medicina interna, podemos ayudarlos cuando tienen alguna de estas lesiones para ver complicaciones posteriores. Exacto, entonces queda clarísimo de que este tipo de lesiones en piel, ya sea la acantosis nigricans, las manchas negras o estos tipos de lunares en carne, ¿no?, que son llamados acrocordones, básicamente lo que traducen es que metabólicamente nuestro cuerpo está viendo algún tipo de alteración. Probablemente estamos manteniendo niveles muy altos de glucosa, lo cual está haciendo que su mismo cuerpo, como una forma de defensa, genere más insulina para poder bajar esta glucosa naturalmente. Entonces estas lesiones pueden ser, digamos, el inicio o pueden mostrar signos de que el paciente podría estar haciendo una prediabetes o inclusive una diabetes, ¿correcto? ¿Otra enfermedad, doctor, que estas lesiones puedan traducir? Efectivamente, Daniela. A veces cuando uno tiene esas lesiones y alguien le dice, oye, mira, puedes tener un tema de diabetes. Se toma la glucosa pero le sale normal y dice, no, estoy bien. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está compensando y lo que podemos tener es una resistencia a la insulina o podemos tener una hiperinsulinemia que puede traducir que el cuerpo está luchando para llegar a los niveles normales, pero a futuro puede que tengamos algún tema de, ya sea alteración del metabolismo de la glucosa, una prediabetes, una diabetes gestacional en las personas. Entonces es importante que cuando tengamos este tipo de lesiones hagamos algunos exámenes más exhaustivos para ver el metabolismo, como por ejemplo una prueba de tolerancia oral a la glucosa en personas que tienen factores de riesgo. Ahora, hemos visto que con el avance de los años la gente cada vez está aumentando el peso y esto lleva
a un aumento no solo de la obesidad y el sobrepeso en las personas adultas mayores, sino también en los niños, lo cual es algo que nos preocupa, porque una persona que tenga diabetes a temprana edad tiene más riesgo de tener complicaciones crónicas con el pasar de los años. Entonces, esto es importante ver desde los niños, las personas jóvenes que tengan algún factor de riesgo, pero también a las personas adultas mayores. Ahora, ¿qué factores de riesgo podríamos tener para tener este tipo de lesiones? Muy bien. Aquí vamos a hablar un poco de lo que nos comentaste, Daniela. Aquí vamos a ver una imagen que nos representa algo que nosotros conocemos como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está caracterizado por una serie de patologías que conllevan a aumento de riesgo cardiovascular. Dentro de estas patologías tenemos, primero, el aumento de la presión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo y forma parte del síndrome metabólico, conocido también como el síndrome X. Una segunda parte es el sobrepeso o la obesidad centrípeta, la obesidad abdominal. Y nosotros hablamos del sobrepeso y la obesidad con la relación del índice de masa corporal, que lo hemos tratado en estas reuniones con anterioridad. Pero también es importante hablar de la obesidad abdominal, la cual la definimos como la medición de la cintura a nivel abdominal, a nivel del ombligo, y que los valores normales o ideales en varones van a ser menos de 102 y en mujeres menos de 88. Porque valores mayores a estos nos van a poner en riesgo y es un factor independiente, no solo para el síndrome metabólico, sino también para la obesidad, para la diabetes y enfermedades cardiovasculares tales como anginas de pecho, infartos de miocardio o eventos cerebrovasculares. Otro de los factores que forma parte del síndrome metabólico es alteración del perfil lipídico, en este caso de las lipoproteínas de alta densidad, una disminución de ellas, de lo que le decimos el colesterol bueno, que es el que nos protege, el que lleva la grasa, la saca de las arterias y la utiliza como combustible, van a estar bajos. Estos son factores que nos ponen en riesgo para una enfermedad metabólica como la diabetes. Y el hecho ya de tener alguna alteración en la glucosa, es decir, que nuestros niveles de glucosa no estén en la normalidad, pero tampoco estén en nivel de diabetes, lo que conocemos como una prediabetes, también forma parte de este síndrome metabólico. Entonces, las personas, Daniela, que tengan un síndrome metabólico y que tengan estas lesiones en piel, en ellas debemos hacer un examen más exhaustivo, porque es posible que la glucosa la tengan normal en ayunas, pero de repente después de una carga de glucosa puede que se vea alterado. Y ahora, ¿qué personas más pueden tener riesgo? Las personas que tienen algún familiar con diabetes tienen más riesgo de una enfermedad metabólica como la diabetes. Entonces, estas personas deben tener un control anual. ¿A partir de qué edad? La Asociación Americana de Diabetes recomienda que el control de la glucosa se haga a partir de los 45 años. Es porque a partir de esta edad aumenta el riesgo sustancialmente. Ahora, si una persona menor tiene sobrepeso, tiene un síndrome metabólico, tiene familiares, hay que hacer de repente el estudio más tempranamente. Personas que pertenecen a un grupo, a grupos étnicos, como por ejemplo los latinos, tenemos más riesgo de diabetes que personas que de repente viven en otras latitudes. Entonces, si sumamos estos factores de riesgo, vamos a ver que podemos tener una identificación temprana. Lo que tenemos que tratar es evitar y no llegar a esto, Daniela. Exacto. Para eso yo creo que la clínica tiene programas preventivos, hablamos mucho de nutrición y creo que va muy importante en esa parte para la prevención temprana y la identificación de estos problemas. Tal cual, esa es la parte que nosotros cada jueves tratamos de resaltar, ¿no? Que es todo
el manejo preventivo de la patología, ¿no? No vamos a esperar a que el paciente pues tenga una diabetes de larga data, mal controlada, con complicaciones, que el paciente haga un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco, ¿no? Porque todas estas complicaciones de este síndrome metabólico de las cuales hablaba el doctor, lo que conlleva es a un mayor riesgo cardiovascular, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Es por eso que invitamos a todas las personas, hemos dicho ya, mayores de 45 años o también inclusive personas menores con factores de riesgo que el doctor ya ha mencionado muy claramente, a pasar a hacerse sus chequeos anuales, sus chequeos preventivos, ¿no? Nuestros asegurados de garantía de salud saben que aquí en la clínica tienen un chequeo anual, el cual es gratuito, está incluido en su plan y que deberían utilizarlo. En él van a tomarse todo tipo de medidas importantísimas para un descarte de síndrome metabólico. Tanto el perímetro abdominal, se saca el índice de masa corporal, se toman diferentes exámenes de laboratorio, como los exámenes de glucosa necesarios, el perfil lipídico, el colesterol, triglicéridos, y todo ello para poder hacer un plan preventivo, ¿no? Entonces, esa es la idea de todas estas charlas y de tener aquí a los doctores sentados con nosotros, tratando de concientizarnos un poco más acerca de la importancia de detectar las enfermedades a tiempo. Y en este caso hemos visto que estas lesiones en piel, que podrían parecer a algunas personas, como vuelvo a repetir, algo netamente estético, va muchísimo más allá. No se trata de presentar digamos, un lunar o una verruga en el cuello y solamente ir al dermatólogo, por así decirlo, a retirársela, ¿no? Sino que hay que estudiar por qué es que está pasando eso. Y ese es el motivo de la concientización. Quisiera también que nos acompañen las personas que nos están mirando por las redes sociales, hagan sus preguntas, mientras que nosotros seguimos aquí con el doctor aprovechándolo para resolver todas nuestras dudas. Doctor, y usted bien mencionó de que el síndrome metabólico en sí o este tipo de patologías no solamente se puede ver en pacientes adultos, ¿no? Sino también en pacientes menores. Inclusive ahora usted mismo ha dicho que el índice de pacientes niños o adolescentes jóvenes con mayor riesgo metabólico ha aumentado, obviamente por todo el tema del estilo de vida, ¿no? ¿Es posible que este tipo de pacientes también presenten este tipo de lesiones, este tipo de patología? Daniela, es muy importante lo que recalcas. Nosotros en medicina interna vemos a personas mayores de 14 años. En este caso, nosotros estamos viendo el aumento en la prevalencia de adolescentes que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Tal como lo dices, el estilo de vida ha cambiado. Estamos cada vez más sedentarios por el tema de la coyuntura nacional, internacional, la pandemia. Todos estamos trabajando en casa, los chicos están haciendo clases en casa y ya no tienen la actividad que tenían antes. Está aumentando el tiempo de pantalla, el tiempo que están en las computadoras estudiando, que se están relajando, y disminuye el tiempo de actividad física. En los jóvenes también pueden aparecer ese tipo de lesiones. Vale la pena trabajar de la mano con el dermatólogo porque estas manchas no es la única causa, sobre todo en los niños, que puede hacer acantosis nigricans. Entonces vale la pena que vayamos al médico de atención primaria, a su médico general, pero también acompañados del dermatólogo, que es un aliado que nos deriva pacientes porque ellos ven factores de riesgo. Y los jóvenes, en este caso los niños adolescentes que tienen sobrepeso, hay algunos también que tienen un poco más de riesgo y creo que vale la pena hablarlo. Es sobre todo aquellos que hayan nacido con un peso mayor de 4 kilos, tienen mayor riesgo de presentar enfermedades metabólicas a futuro, y también aquellos cuya madre haya tenido un problema de glucosa en el embarazo, que es algo que también está aumentando a nivel nacional. En este caso, aquellas personas que lo tengan, tenemos que nosotros ofrecerles un tratamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirla? Más allá de la lesión, que pueda ser un tratamiento estético, que lo vemos con el dermatólogo, porque muchas de estas lesiones van a permanecer si no cambiamos el estilo de vida y los cambios alimenticios. El dermatólogo nos va a dar alguna solución, pero queremos ir más allá. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Hay que ver los factores modificables, ¿no? Perfecto. Porque los no modificables, pues esos, lamentablemente, el haber nacido con 4 kilos o haber tenido a tu madre diabética es algo que no vamos a poder modificar. Pero hay muchos factores en el estilo de vida que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de patologías, ¿no? Doctor, la dieta, el ejercicio, ¿qué nos puede hablar de ello? Muy bien.
En cuanto a la prevención, vamos a ver que los factores que se puedan modificar, en los cuales sí nosotros podemos trabajar, es en la alimentación, en los estilos de vida, como lo comentas. En cuanto a la alimentación, ¿sí? Nosotros somos lo que comemos. Cada vez es más fácil que nosotros pidamos comida ultraprocesada, ¿sí? Los deliveries están a la mano, al alcance del celular, pero tenemos que hacer elecciones inteligentes. No podemos negar que a veces no podemos preparar nuestros propios alimentos, que es más fácil pedirlos, pero también existen deliveries que pueden ser más saludables que otros. Nosotros recomendamos mucho, Daniela, el uso de un método, que es un método sencillo hasta que pueda verlo un nutricionista y le haga un esquema individualizado, que es el método del plato. Los pacientes que han pasado consulta conmigo seguro lo van a recordar, y también con mis colegas, donde hablamos que la mitad del plato tiene que ser de verduras, frutas y verduras que sean cocidas o crudas, de acuerdo a su preferencia y a la estación, lo que tengan en casa. La otra mitad va a ser a partir de carbohidratos que no sean procesados, es decir, preferir una papa cocida o al horno que una papa frita, o de repente un puré de papa donde ya está más procesado y el nivel de la carga de glucosa se va a absorber más rápido. Preferir, por ejemplo, los fideos, que van a ser fideos integrales, arroz integral, y siempre mezclados con vegetales para que la carga glucémica sea menor. Y la otra cuarta parte, que es muy importante, son las proteínas de alto valor biológico, de origen vegetal, de origen animal, de acuerdo a las preferencias de cada persona. Con este método vamos a asegurar una distribución adecuada de los macronutrientes. Creo que las dietas que son muy restrictivas, Daniela, son difíciles de mantener en el tiempo. Son buenas, toda dieta de repente nos va a hacer bajar rápidamente, pero lo que nosotros queremos es que sea un estilo de alimentación saludable. Una dieta siempre tiene un inicio y un fin, pero un estilo de alimentación nos va a durar por siempre. Entonces, este es un factor de riesgo modificable, definitivamente la alimentación. Algunos tipos de alimentación específico que habíamos hablado, una dieta mediterránea, rica en aceite de olivo, en pescado, una dieta baja en sal, como la dieta DASH, nos va a ayudar para disminuir estas enfermedades. Pero algo muy importante y que nos gusta es también los ejercicios físicos. Ejercicio físico y actividad en todas las etapas de la vida, desde los niños, los adultos y los adultos mayores. Es importante recordar que los jóvenes, los niños y adolescentes van a aprender con el ejemplo, Daniela. Entonces es muy importante que en casa los padres y los tutores sean activos y demuestren que esto es parte del estilo de vida. Los ejercicios que nosotros recomendamos para disminuir los factores de riesgo son sobre todo los ejercicios cardiovasculares, es decir, la caminata, el trote, el baile, que es algo que podemos hacer en casa, ¿sí? Los aeróbicos, el taibo. Pero también los ejercicios de resistencia son muy importantes para mejorar la masa muscular, disminuir el riesgo de osteoporosis, porque sabemos que cuando van pasando los años en el adulto mayor, la absorción de proteínas, la absorción de calcio va a ser menor. Entonces necesitamos decirle al cuerpo que tiene que absorber más, y eso lo hacemos con ejercicios de resistencia, que pueden ser con pesas libres o también con ligas elásticas, que es algo que recomiendo mucho a mis pacientes. Todas las personas pueden hacer ejercicio, ¿sí? Cuando tengan alguna duda de qué ejercicio pueden realizar, es importante que consulten al personal médico para ver el tiempo adecuado que va a ser, digamos, ideal para cada persona, y el tipo de ejercicios de acuerdo a la patología que puedan tener. Pero en general, nosotros recomendamos que hagan ejercicio cardiovascular, baile, danza o caminata, por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Y ejercicios de resistencia, pesas libres o ligas de resistencia, 3 veces por semana, 15 minutos al día. Algo que es importante, sobre todo en los adultos mayores, para la prevención de caídas, son ejercicios de estabilidad y de elasticidad. Y esto lo logramos con 2 tipos de ejercicios, que es el taibo
y el tai chi y el yoga, que es muy importante, digamos, adecuarlo a la rutina, porque hay muchas personas que son activas y salen a correr, pero de repente no hacen resistencia, o personas que van al gimnasio y solo hacen pesas y no hacen ejercicio de elasticidad. Es importante adecuar estos tres tipos de ejercicios para mantener y lograr al máximo los beneficios que podemos tener. En grandes estudios se ha comparado la disminución de la glucosa y del síndrome metabólico comparando un medicamento, que es el que más utilizamos, que es la metformina, contra los ejercicios. Y los ejercicios en sí, el tiempo adecuado ha demostrado ser más efectivo para la prevención de enfermedades de este tipo. Eso último que ha dicho, doctor, es muy importante recalcarlo a todas las personas que nos están viendo, ¿no? De hecho, según la patología, es muy importante seguir estrictamente un tratamiento médico farmacológico, pero obviamente el tratamiento médico farmacológico como tal tampoco no va a solucionar todo el problema si es que nosotros no adoptamos los cambios en el estilo de vida que necesitamos adoptar, ¿no? Para bajar nuestro riesgo. En este caso hemos hablado de la dieta, ya saben, ¿no? A veces esto de restringir de repente completamente los carbohidratos es un poco complicado para algunas personas. Sin embargo, siempre hay diferentes tipos de carbohidratos. Se puede optar por el arroz integral, se puede optar por el trigo, por la quinoa, y siempre en proporciones chicas, ¿no? Hemos visto esta regla del plato, donde básicamente pues medio plato de verduras, ¿no? Vegetales, frutas a su elección, y un cuarto del plato pues sería para el carbohidrato nada más. Por lo tanto son porciones muy pequeñas, pero es una forma como de seguir dándose el gusto, ¿no? Sin exagerar o sin extralimitarnos. Doctor, y una consulta que mucha gente en esta época de pandemia que seguimos viviendo la hace muy constantemente. Para la vacuna contra el COVID, ¿hay alguna contraindicación? Si es que somos pacientes diabéticos, hipertensos, si tenemos mayor riesgo cardiovascular, ¿alguna de estas patologías contraindica la vacunación o nos podemos vacunar normalmente? Daniela, la pregunta que haces creo que es muy importante porque es algo que nosotros vemos en la consulta muy frecuente. Las personas que tienen un síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, cáncer, son personas que están en un grupo de riesgo aumentado para, digamos, hay aumento de la mortalidad y morbilidad en esta enfermedad. Entonces, no debemos tener miedo a la vacuna y sí debemos vacunarnos. No hay ninguna contraindicación en este grupo de personas para la vacunación. Creo que es importante recalcar y decirles a todos que debemos apoyar esta campaña de vacunación. Inclusive por todos esos factores de riesgo es aún más importante que ellos se vacunen, ¿no? Efectivamente. Que la población, digamos, sana, por así decirlo. Ya tenemos preguntas, han llegado nuestras preguntas de redes sociales. Tenemos una pregunta de Carlos Mendoza de Facebook. Un saludo, Carlos. Carlos nos pregunta y nos comenta de que hace algunos meses ha notado manchas oscuras en una de sus piernas. No nos especifica qué tipo de mancha ni dónde, pero pregunta si la afectación es solamente en el cuello, ¿no? Vamos a recalcarle a Carlos, porque creo que ya lo hemos estado hablando, que no necesariamente solo en el cuello, ¿no, doctor? En zonas de pliegues normalmente. Efectivamente, Daniela. Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Las lesiones asociadas a un síndrome metabólico, asociadas a un aumento de la glucosa, de la acantosis nigricans, pueden darse en múltiples partes. Una de ellas es el cuello, que es la más frecuente, pero se asocia a zonas de fricción, a zonas de extensión. Entonces también se puede dar en los codos, se puede dar en las rodillas, se puede dar en la zona inguinal y en las axilas. Sería importante poder de repente verte en la consulta para identificar factores de riesgo. Nosotros tenemos algunas escalas que podemos utilizar para ver qué personas tienen más o menos riesgo y derivarte a la consulta de dermatología en el caso que sea necesario. Así es, Carlos. Habría que ver bien, ¿no?, cómo es la lesión y dónde está ubicada, ¿no?, como para poder ayudarte. Bueno, tenemos otra pregunta, viene de Elizabeth de Instagram. Elizabeth nos dice que, pregunta a ella, ¿no?, que si las personas diabéticas siempre están predispuestas a sufrir de estas manchas oscuras. ¿Qué le responde Elizabeth, doctor? Perfecto. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Como conversábamos, y de repente esta pregunta nos permite para adentrar un poco más en la fisiopatología, en por qué metabólicamente se producen estas lesiones. Como principio vemos que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. El cuerpo está teniendo más reservas de glucosa, con los alimentos estamos gastando menos y eso hace que el cuerpo trate de compensar para mantener niveles óptimos. ¿Cómo compensamos? Elevando los niveles de insulina. Existen
otras sustancias, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina, que va a hacer que las células epiteliales vayan cambiando, que vayan proliferando, que salgan estos como que lunares de carne o que vayan habiendo esas lesiones hiperpigmentadas. No es la única causa, pero sí uno está más predispuesto, sobre todo cuando los niveles de glucosa están altos, es decir, cuando no tenemos el control dentro de nuestros objetivos, porque cada persona tiene objetivos en la glucosa diferentes. Cuando estamos fuera de nuestros objetivos, vamos a estar más predispuestos. Y no solo a las lesiones oscuras, sino a otra manifestación de hiperglicemia, que son las lesiones micóticas, los honguitos, que de repente podemos conversarlo en otra sesión con ustedes, pero las micosis son una manifestación de hiperglicemia. Exacto, ¿no? Ahí los honguitos se benefician de las glucosas altas, ¿no? Sí. Sería un buen tema para poder hablarlo en otra sesión, pero bueno, para responder la pregunta de nuestra amiga que nos está mirando, la respuesta es sí. Pacientes diabéticos, sobre todo mal controlados, sí tienen mucha mayor predisposición a tener algún tipo de lesión a piel, ¿no? La acantosis nigricans en este caso. Tenemos otra pregunta que viene de Zoom. Está relacionada a lo que hemos hablado del tipo de ejercicios que hay que realizar. Y me parece muy interesante esta pregunta porque seguramente muchas de las personas que nos están mirando tienen estas patologías, sobre todo pacientes adultos mayores. Si son pacientes que tienen artrosis, por ejemplo, ¿no? Artrosis de rodillas o patologías lumbares como hernias discales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué posibilidad o ellos también se ven beneficiados o no es tan recomendable en su caso de poder hacer los ejercicios que nosotros estamos comentando para mantener un peso adecuado? Bueno, no tenemos el nombre de la persona, de repente nos manda por interno, pero de todas maneras, gracias por la pregunta. Nos permite abarcar algo que es importante, que el ejercicio es individualizado. Cada persona va a hacer un ejercicio de acuerdo a la capacidad y al antecedente que uno tenga. Las personas que no hacen ejercicio tienen mayor riesgo de artrosis y mayor riesgo de hernia. ¿Sí? Aquellas personas que van a realizar ejercicio van a tener menos dolor, pero como de repente esta persona tiene dolor y no hace ejercicio, se forma un ciclo vicioso, que por el dolor no hacemos ejercicio y no hacemos ejercicio, aumentamos de peso y tenemos más artrosis y tenemos más carga a nivel lumbar. Entonces lo que nosotros debemos hacer es cortar este ciclo, dar una analgesia que pueda beneficiar y hacer que esta persona haga actividad física. ¿Sí? Muchas personas pueden hacer actividad física sentados, no necesitamos parar ni de repente montar bicicleta. Podemos hacer ejercicios sentados, ejercicios de elasticidad, algunas ligas de resistencia nos van a ayudar mucho. Algo que nos ayuda a las personas que tienen artrosis, sobre todo en las rodillas y en cadera, es el aquagym. ¿Sí? Que de repente ahora no están funcionando las piscinas todas por lo menos, pero el aquagym es un ejercicio muy bueno para personas que tienen artrosis. Entonces yo le recomendaría a esta persona que pueda asistir a la consulta y nos vamos a dar el tiempo de darle una terapia de ejercicios especial para ella. Exacto, ¿no? Hay que adecuar el ejercicio a cada persona, ¿no? A cada caso individualizado. Pero de ninguna manera esas patologías que tú has mencionado de tener artrosis o de tener discopatías lumbares, ¿no? En la columna en general, son contraindicaciones para el ejercicio. Más bien hay que recalcar que, como bien ha dicho aquí el doctor, al tener nosotros un sobrepeso, lo que estamos haciendo es empeorar este tipo de lesiones, la artrosis, las discopatías lumbares. ¿Por qué? Porque nuestras pobres articulaciones o nuestra pobre columna está cargando mucho más peso del adecuado, ¿no? Entonces eso hace que aumente el dolor y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si bien ya no de repente no se puede hacer el ejercicio como lo haría una persona de repente joven, ¿no? Sana, de todas maneras hay que tratar de incluirlo a nuestro estilo de vida de forma adecuada, ¿no? Según cada caso. Y para eso es importante que acudan a la consulta médica. Tenemos otra pregunta más de Zoom, es de Natalie. Natalie consulta que qué significa tener un lunar que aparece por temporadas y luego desaparece. ¿Algo que le quiere decir a Natalie, doctor? Natalie, muchas gracias, buenas tardes, contigo también. Este tipo de lesiones, vamos a ver, lunares que aparecen y desaparecen, podrían deberse, por ejemplo, a lo que son las pecas, Daniela, ¿sí? Habría que ver zonas hiperpigmentadas, de repente donde
nos gustaría saber dónde aparecen estas lesiones, si de repente son zonas expuestas a la luz solar, como por ejemplo la cara, el cuello, el hombro. Pueden ser las cefélides, que son los lunares que se deben a una hiperpigmentación reactiva a la radiación solar. Entonces, valdría la pena que te pueda evaluar, podamos evaluarte medicina interna y también mi colega de dermatología para identificar qué tipo de lesiones y darte el tratamiento específico. Pero como recomendación yo te daría que usemos el protector solar, ¿sí? La pantalla solar es muy importante, aun cuando no estemos expuestos al sol. Aquí en Lima sabemos que en temporada de invierno no hay gran cantidad de rayos solares, sin embargo la radiación sigue siendo alta, por lo cual es importante que utilicemos el protector facial, lentes oscuros para evitar retinopatía y seguir las recomendaciones del dermatólogo, aplicar la crema facial cada 3 horas, cuando nos mojemos volverla a aplicar para evitar ese tipo de lesiones. Habría que ver las lesiones, ¿no? Presencialmente para más o menos saber a qué tipo de lesión en la piel se refiere Natalie. Pero bueno, básicamente es importante siempre, Natalie, tener un cuidado de la piel, inclusive en invierno, ¿no? El bloqueador solar es esencial en cualquier época del año. Tenemos una última pregunta que viene de Facebook. Un usuario de Facebook nos pregunta que tiene un hermano de 33 años, el cual tiende a tener la parte de la nuca oscurecida, de una forma muy pronunciada, ¿no? Probablemente por el tipo de lesión que nos está comentando esta persona, podría tratarse de acantosis nigricans. Entonces, Natalie, ya no es Natalie, el usuario de Facebook nos pregunta, ¿qué prueba es la que tendría que hacerse así de forma inicial para poder descartar que no sea esta patología? Correcto. Primero hablaríamos de una persona de 33 años, en general un poco más joven de lo que nosotros comentábamos que serían los 45 años como factor de riesgo, pero aquí habría que ver qué otros factores de riesgo tiene. Por ejemplo, cuál es el peso, cuál es la talla, si es que tiene familiares con diabetes y el índice de la cintura, para ver qué factores podrían ser. Las lesiones en piel y en nuca pueden tener múltiples etiologías. La acantosis nigricans es una de ellas que se puede asociar a ese tipo de patologías. Podría ser, en el caso que sospecháramos de la acantosis nigricans, lo que primero tendríamos que hacer es una glucosa en ayunas. Sabiendo que las personas que tienen acantosis nigricans pueden tener la glucosa normal, un segundo paso sería una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde le damos a la persona a ver una carga específica, 50 gramos de glucosa, y tomamos la glucosa al inicio y a las 2 horas para ver cuál es la respuesta del organismo frente a esta carga alta de glucosa. Esos serían algunos de los exámenes que podríamos hacer fuera de, digamos, el examen físico, donde vamos a tomar la presión arterial y vamos a pedir el perfil lipídico. Entonces invitaríamos a esta persona que de repente pueda venir a la consulta para hacer primero la entrevista con ella, ver factores de riesgo y luego tomar algunos exámenes de acuerdo a lo que nosotros encontremos. Exacto, habría que ver qué factores tiene el hermano de nuestro usuario y también con ello poder orientarlo un poco más y tomar algunos exámenes, ¿no? Para ver todo el perfil metabólico en general. Bueno, doctor, ha sido muy interesante, ya hemos terminado con las preguntas del público, creo que todos han quedado muy contentos con esta exposición, ya todos tienen un poco más claro qué es la acantosis nigricans y la importancia, que es lo más importante de ello. ¿Algunas últimas palabras que usted le quiera decir a las personas que nos están mirando? Bueno, agradecerle por acompañarnos en esta transmisión. De repente, a manera de recordar algunos factores de riesgo, podríamos decir que aquellas personas mayores de 45 años, con familiares que tengan diagnóstico de diabetes, que tengan sobrepeso, que tengan un índice de cintura mayor de 112 en hombres, 88 en mujeres, o que tengan una barrita muy pronunciada, que sean latinos, los invitamos a que se hagan su chequeo anual para identificar los factores de riesgo, porque como decimos, lo que nosotros queremos es prevenir estas enfermedades. Siempre incentivar una alimentación saludable y la actividad física y el ejercicio, que son fundamentales.